Muy buenos días. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Hola, hoy quiero hablar con chicas y con chicos, pero específicamente con las chicas, porque, bueno, vamos a ver. Tengo unos minutitos para confirmar que sí que se está viendo, que se está oyendo la música de fondo, que sí que se está viendo, que se está oyendo la música de fondo, que sí que se está La música de fondo no se escucha. Voy a tener que ponerla en otro lado, entonces. Ponerla en otro lado. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bendiciones. Dios guarde a cada una de las personas que ya se están conectando. Yo soy Lucimar. Ok, bueno, yo espero que se escuche un poquito porque no quiero estar sin algo de fondo. Bendiciones a todos, todos que... Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenida. Hola, chicas. Dice ella, no. Pues sí quiero hablar. Quiero hablar a muchas mujeres. El día de ayer me tocó a través de mi tienda conversar con una joven y la verdad es que me llama mucho la atención y quiero compartir con ustedes, chicas. Miren, por mucho tiempo, hay muchas personas que no les gusta hablar del tema. Ella es mi hermana y me dicen, no hables de eso. Claro que sí voy a hablar. ¿Saben por qué? Porque diario, a mí me llegan muchas personas. Ustedes saben que yo tengo mi tienda, que es Variedades Lucimar, y me llegan personas con situaciones que están pasando por depresión, por ansiedad, eh, y no saben cómo buscar ayuda, cómo solucionarlo. Chicas, miren, por años yo he pasado por este proceso y yo le doy la gloria a Dios Todopoderoso, que me ha ayudado a salir adelante. Y recuerdo que ayer esta persona me preguntaba, eh, dime, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a un médico? ¿Fuiste a esto? ¿Fuiste a lo otro? Bueno, chicas, miren, yo creo que en un video anterior les comenté, yo llevo un proceso de 10 años aproximadamente, pasando por ansiedad, ataques de pánico, agorafobia. La agorafobia surgió hace 2 años atrás, cuando dejé una estufa encendida, me olvidé y salí para la calle y me acordé cuando ya estaba en la calle y desde ese momento ya yo no podía salir de mi casa. Y un sinnúmero de cosas. Ah, ok, que no se escuchaba la música. Bueno, disculpen, tengo un poco de gripe, no es COVID, gracias a Dios. Eh, Les comento, mis amores, que yo he pasado por todo eso y a mí lo único que me ha ayudado ha sido aferrarme a la fe, aferrarme a Dios, tener esperanza. Yo creo que si yo no hubiese tenido esperanza en mi vida, yo no hubiese salido adelante. Estoy en el proceso, mis amores, pero yo sé que como yo hay muchas personas que les da vergüenza decir que están pasando por una depresión, que están pasando por ansiedad, porque es algo que humanamente no se puede ver como algo real. Las personas entienden que tú te estás volviendo loco, que tú estás pensando disparate, que te ponga a trabajar, que ponga de tu parte. Señores, no es tan fácil. Si tú me estás viendo y tú no sufres de esto, déjame decirte, amiga, amigo, que no es tan fácil poner de nuestra parte. Porque las personas que están pasando por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico, señores, su mente está negada, su mente está nublada. Y por más que esa persona intente salir adelante, o sea, por sus fuerzas, se va a caer porque no es tan fácil. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, como les dije anteriormente, aferrarme a mi fe, aferrarme a Dios, leer la palabra, orar, apoyarme en mis hermanos de la iglesia, que aún muchos quizás no entienden por lo que yo estaba pasando. Yo pasé un proceso que a mí había que venirme a buscar a mi casa, porque a mí me daba miedo salir hasta las escaleras. Yo pasé por un proceso dentro de mi iglesia de liberación, en donde el Señor hizo grandes obras en mí y yo pude empezar a salir.
Pero usted que es cristiano, le digo porque hay muchos cristianos también que están pasando por esta situación. Hermanos, miren, no se trata simplemente de orar, leer la Biblia y hacer ayuno y silicio. Créeme, yo hice todo eso. Yo ayuné, yo oré, yo me arrodillaba, yo hacía silicio, yo amanecí en el piso, yo hacía de todo. Y el Señor hizo la liberación de mis problemas de ansiedad. Ya esto estoy hablando a un tema del mundo cristiano, dentro de las cosas que se podían. O sea, no que se podían, porque Dios puede hacerlo todo. Dios puede liberarnos de la ansiedad, de la depresión, del pánico, si lo quiere ahora mismo. Pero, mis amores, hay una parte que también es física, que es natural, que Dios la puede sanar. Claro que la puede sanar, obvio, Él es Dios. Pero en caso de que Dios, pues, solamente nos liberte de la parte espiritual, que es la más importante, nuestra alma, pues entonces yo te recomiendo que busque ayuda. Si tú estás pasando por esto, no tengas miedo de ir a un psicólogo, no tengas miedo de ir a un psiquiatra. Yo tenía miedo y recuerdo que mi pastora, que es médico, fue que me dijo, Lucy, ya eso es lo último que tienes que hacer. Tienes que ir a terapia. Y gloria a Dios, el Señor puso en mi camino una psicóloga cristiana que me ha ayudado bastante con todas las técnicas. Tuve que ir a medicarme a psiquiatría porque yo estaba muy nerviosa. Nuestro sistema se daña. Ya llevo 6 meses, gracias a Dios. Quiero comentarles, como le dije a otra persona ayer, que también estaba pasando por el mismo proceso. Yo no es que no había ido antes, yo fui antes, pero yo dejaba los tratamientos. Cuando ya yo me sentía bien, yo los dejaba y eso me ponía peor. Mis amores, ustedes tienen que si van a la psiquiatría, cuando el médico le diga que lo deje, usted lo deja, pero no porque a usted le dio la gana de dejarlo, porque eso fue lo que me pasó a mí. Y la última vez lo pagué con creces, porque yo dejé los antidepresivos y yo quería tirarme literalmente por el balcón. Veía el cuchillo de la cocina y yo de verdad me atraía. Yo tenía un terror tan grande, que yo lo tiraba. Señores, esto es algo que yo ni siquiera a mi esposo ni a mi mamá se lo comentaba. Y recuerdo ese día de tanto miedo que yo tenía, que era un efecto de haber dejado de golpe los antidepresivos. Yo corriendo, orando y rogándole al Señor, llegué a una iglesia que está cerca de mi casa. Y yo no sé cómo yo llegué a esa iglesia, porque mi miedo era salir a la calle. O sea, mi pánico era salir a la calle. Y el Señor permitió que corriendo yo llegara a ese grupo de oración. Y allí el Señor empezó a tratar conmigo y a liberarme de ese espíritu que me quería atacar. Entonces, mis hermanos, fue cuando empezó todo mi proceso, cuando decidí nuevamente trabajar esta situación. Y el Señor ha ido obrando de manera satisfactoria. Ya yo voy al supermercado, yo voy donde mi mamá, yo voy al colmado, yo no iba ni siquiera al patio de mi casa. Entonces, mi exhortación en este día es que si tú estás pasando por un problema de estos, hay muchas mujeres que están pasando por esto, ya sea porque están siendo maltratadas por sus parejas, porque están pasando por problemas de que no tienen empleo, de que están, ¿cómo les digo? Muchos casos, mujeres que somos a veces dependientes de un amor imposible, un hombre que no nos quiere. Amor, no, o sea, lo primero que te voy a decir es que empieces a amarte, empieza a darte valor, empieza a quererte. Una de las cosas que me enseñaron en psicología, y quiero compartirlo porque quizás algunas de ustedes no pueden ir a una terapia porque quizás no tienen los recursos económicos, aunque son bastante económicas algunas, es, por ejemplo, crear un diario. Diariamente en este cuaderno yo escribo todo lo que me pasa. Ya yo llevo unos 3 o 4 cuadernos. Ese cuaderno siempre anda conmigo. Si a mí se me duele un lado acá, yo empiezo, Señor. O sea, yo lo hago de una manera personal con Dios. Yo empiezo, Señor, mira, me duele esto, me siento de tal forma, me siento agitada y de repente los pensamientos que tengo, todo, yo lo baseo en mi cuadernito
Y esto me ayuda bastante, mis amores, porque yo con esto voy vaciando los pensamientos negativos. Ese es un tips para los pensamientos negativos. Y voy a ir compartiendo herramientas con ustedes. Esta es la herramienta principal, pero esto no se hace un día, mis amores. Esto se hace diario. Yo tengo prácticamente 6 meses anotando diario. Obviamente ya no lo hago tan frecuente, porque ya gracias a Dios esas torturas de esos pensamientos negativos ya se vaciaron de mi mente. O sea, no le voy a decir que se vaciaron por completo, porque hay momentos que cuando uno tiene deudas, problemas económicos, uno pues les pasan cosas, ¿verdad? Pero yo inmediatamente vengo a mi cuadernito y empiezo a anotar, como ese diario que uno lleva cuando, bueno, quizá los jóvenes de esta época no saben lo que es eso, porque están acostumbrados a las tablets, a las computadoras, a los celulares, pues nosotros siempre, yo tenía un cuadernito, recuerdo cuando era niña, con canciones, pues esto es lo mismo, pero con tus pensamientos. Algo también que nos ayuda mucho, mis amores, es amarnos, tener el cuidado personal. Yo admiro mucho, mucho a mi abuela, porque mi abuela tiene, no puedo decir la edad porque mi hermana está ahí, se lo va a decir, pero pasa de los 80. A ella no le gusta que digan su edad. Ella pasa de los 80 y mi abuela se levanta todos los días con un pintalabio y un lápiz para taparse las canas. Señores, eso es divino. O sea, a esa edad, una persona, aún pensar en verse bien, en que no digan su edad, es una maravilla. Entonces, mis amores, algo que nos ayuda a nosotras es eso, es cuidarnos. Cuando uno está en depresión, en ansiedad, es muy difícil, lo sé por mí. A mí me daba 3 pitos levantarme como fuera, porque mi mente estaba oscura, mi mente estaba ya con tanta, estaba tan nublado, estaba tan mal que uno le da lo mismo. O sea, así como está el día hoy, no sé si estás en República Dominicana, que está completamente oscuro, gris, parece que tiene deseo de llover. Así está nuestra mente cuando estamos en depresión y ansiedad. Entonces, una cosita que yo te recomiendo es que te arregles, levántate y por más mal que tú te sientas, cuando tú te pones un pintalabio, cuando tú te echas un poquito de perfume, créeme que todo cambia. El ánimo cambia. Óyeme, a mí me encanta, por ejemplo, ponerme el lápiz, el delineador. Óyeme, eso me cambia por completo. Ve al salón, arréglate el pelo. Si no puedes ir al salón, porque a veces no tenemos dinerito, pues hay muchos productos. O sea, haz algo que te levante el ánimo. Ayer hablaba con una persona que me decía, yo estoy gorda, estoy fea, estoy arruinada, pero cuando yo veía su foto, yo decía, porque tú no eres fea. Y eso era lo que, la mentira que el diablo le metía a ella a través de su esposo y la tenía en medio de una depresión, de una ansiedad tremenda. Mujer, tú no eres fea. Eso es una mentira que el diablo quiere decirte para sumergirte en la depresión, para matar tu autoestima. Mis amores, no hay nadie feo. O sea, uno con arreglito, uno tiene, créanme, que sí. Díganme, ¿cuántas mujeres bonitas no hay por ahí, solas en el mundo? Como dice un refrán no sé si se usa en muchos países, que la suerte de la fea, la bonita la desea. Entonces, mis amores, no se lleven. O sea, porque un hombre le diga a usted que usted está gorda, mentira del diablo, o sea, mentira. Usted, si usted quiere adelgazar, si usted quiere rebajar, hágalo por usted, hágalo por su salud, hágalo por sentirse bien, hágalo porque a usted le place, no porque usted quiera complacer a un hombre. Porque créanme que hay hombres que le gustan las gorditas, que por lo menos la familia de mi esposo, todas somos gordas. Así como me ven. De hecho, yo soy la más flaca. Y déjenme decirles que cuando yo me casé, mis amores, yo tenía más de 200 libras y yo tengo una medida de 5 o 6. O sea que yo no sé lo que ese hombre me vio porque yo estaba obesa, obesa, obesa. Y aún así, Dios permitió darme un esposo. Entonces, no tengas miedo. Por eso es que me gusta esta palabra que está en Jeremías, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. El Señor tiene para nosotros grandes promesas, grandes cosas, pero si nosotros les seguimos creyendo a las voces internas que nos deprimen, que nos dicen cosas que no son, entonces, mis amores, vamos a estar donde el diablo quiere que estemos, en una depresión. Entonces, yo quiero hoy decirte a ti, querida amiga, decirte a ti, querida mujer, que primero ores, busques de Dios, porque Él tiene para ti pensamientos de bien. Dice aquí en Isaías, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas son las partes de las promesas que Dios tiene para tu vida. Dios puede liberarte. El combustible que mueve, que te saca de la depresión, es tú aferrarte primero a Dios, aferrarte a esta fe, buscar en Él esas fuerzas y no negarte la ayuda que necesitas. Si tú necesitas ayuda profesional, no te lo niegues, no importa. Tú dirás, ay, pero es que la gente va a decir que yo estoy loca. Mentira del diablo, amiga. El que sufre de la presión va al cardiólogo, el que sufre de la diabetes va al, ¿cómo se llama esta? Ay, Dios mío, a ese mismo, a ese mismo médico, porque son enfermedades. Al igual que la depresión es una enfermedad y muy, muy grave, porque muchas personas lamentablemente terminan en suicidio. Usted y yo somos afortunados porque aún estamos aquí y estamos dando testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y de lo que necesitamos. Por eso en este día, querida amiga, quiero hablarle principalmente a las mujeres. Sé que hay muchos hombres también que pasan por este proceso en silencio. Si tú estás pasando por esto, busca ayuda. Ora, acércate a una iglesia y busca ayuda. Si a veces no tenemos dinero, podemos ir a un hospital comunitario. Ahí hay buenos psicólogos. Vayan y nunca dejen su tratamiento. Y sobre todo, levantemos el ánimo. Levantemos el ánimo. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Otra técnica que te quiero dar, voy a hacer un video solamente de las técnicas que me han dado en terapia, por si alguno la quiere aprovechar, es escuchar alabanza, escuchar música. Pero no me escuche esa música rompevena, que usted se quiere matar y que se le recuerda a la ex. No. Escuche alabanza, escuche música de Dios que lo va a levantar el ánimo, que le va a ayudar a salir adelante. Hasta cómprese unos audífonos y salga a caminar oyendo su música y hágalo con fe. Mis amores, Dios te bendiga. Voy a dejar el video hasta acá. No tenía pensado hablar de estas cosas porque saben que este canal es básicamente un infomercial de mi tienda Variedades Lucimar, a la cual pueden pasar variedadeslucimar.shop. Pero sentía como el deseo, luego que vi esta persona ayer, y muchas más me llegan con esta situación. Así que yo quiero que sepan que no estamos solos, que Dios está de nuestro lado y que si necesitas ayuda, no te la niegues, búscala, porque dime, tenemos mucho que hacer todavía. Dios te bendiga, un abrazo y que el combustible que te ayude a salir de todo eso sea de la mano de Dios, de la mano de nuestro Dios y también de manos de profesionales que te van a ayudar a salir adelante. Bendiciones. Si estás pasando por esta situación, puedes escribirme, dejarme un comentario y con gusto te puedo ayudar con algunas de las cosas que también han hecho hacia mí. Dios te bendiga, bendiciones y recuerda compartir.